Bien, buenas tardes a todos. Hoy les quiero hablar de un tema que me parece por demás importante. Le giraron una orden de aprehensión a Gilberto Lozano, sorprendentemente, y también al activista Pedro Alejo Rodríguez, mejor conocido como Fufito, por el tema del día 5 de enero. Bueno, primeramente hablando en un tema estrictamente jurídico, me parece eh, que se pasaron por el arco del triunfo cualquier principio de estricta legalidad. No ha habido un debido proceso ni para Gilberto ni para Pedro Alejo, pero siento que es un tema de una animadversión personal absoluta que el mandatario estatal tiene con Gilberto Lozano. Voy a hablar del tema de Gilberto particularmente. Me parece que es un tema donde esta animadversión personal está llevando a que absolutamente le fabriquen un delito a una persona inocente. Es evidente que Gilberto, como todos los que estuvieron ahí hablando, fueron víctimas de un ataque de unos encapuchados. O sea, es ilógico pensar que él se va a autosabotear y va a destruir su propio evento. Pero bueno, no es muy sorprendente. Yo, aunque no es santo de mi devoción, cuando estuvieron las campañas electorales del 2015, pues Felipe Calderón anduvo por la ciudad y mencionó en apoyo a su candidato que Jaime Rodríguez era muy parecido a Hugo Chávez, que son autoritarios, que reprimen a sus opresores, que son gente que pertenece al siglo XIX, no son gente de, pues, del mundo actual, donde tiene que haber libertad de expresión. En Estados Unidos, ustedes lo van a ver hoy en el día, creo que hoy es el tema de los Óscares, van a ver la cantidad de personas que le van a tirar a Trump. ¿Creen que los van a meter a la cárcel por decir lo que piensan? Absolutamente no. Estados Unidos es un país libre, es un país donde se respeta la libertad de expresión como una máxima. Puedo estar no de acuerdo con lo que piensas, con lo que dices, incluso por cómo lo dices, pero la ley garantiza el derecho de todas las personas a expresarlo. Eso es lo que hace un Estado civilizado. ¿Por qué países como Venezuela están en crisis? Por muchas cosas, pero porque al igual que, digamos, en países como Corea del Norte, pues hay dictadores que callan a sus críticos. Entonces aquí le están diciendo a Gilberto Lozano que él es el responsable de haber quebrado eh, todos los vitrales del palacio, un hombre de 60 y tantos años, ¿no? Que estuvo hablando, que estuvo haciendo alusión a que Jaime Rodríguez se tenía que ir, que tenía que renunciar de una manera constante por un año. Tú puedes estar a favor, en contra o como tener tu postura personal respecto a Gilberto Lozano. Yo lo único que te digo es, hay una frase que leí que me parece muy importante, dice, primero vinieron a buscar los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante. Luego vinieron por mí, pero entonces ya no quedaba nadie que dijera nada. Pues es la realidad, o sea, lo que le hacen a una persona se lo hacen a todos. Yo creo que es algo histórico en la vida pública del país, un retroceso brutal a la libertad de expresión. Lo que está sucediendo, no puede ser posible que por una simple manifestación de ideas alguien se atreva a encarcelar, a usar el aparato del Estado para reprimir a pues quien es un crítico de ellos. Y además es un acto cobarde, porque Gilberto Lozano es un ciudadano que no tiene facultades, ni es titular de ninguna dependencia, tiene fuero, ni es un político, es un ciudadano. Entonces estás utilizando los impuestos de la gente contra la gente, como dice la canción de Molotov, el arma que te damos para cuidarnos la usas para robarnos, ¿no?
Entonces, pues es algo histórico que yo creo que va a trascender a nivel internacional, porque te repito, tú puedes estar a favor, en contra o pensar lo que tú quieras de Gilberto Lozano o de cualquier persona, pero el día de mañana te puede pasar a ti. Lo que están haciendo precisamente es agarrar las cabezas a estas figuras públicas visibles para, al eliminarlas, que todo el pueblo sintamos miedo y que todos ya no queramos participar ni en protestas, ni en hacer uso de la libertad de expresión o hacerlo de una manera muy limitada. Realmente me parece que esto es algo histórico un momento histórico en la vida de México, en la vida pública, porque están realmente, se están brincando la barda, se están pasando de la raya por mucho. O sea, realmente no tienen vergüenza en lo que están haciendo. Es algo abusivo y es algo cínico, porque si el gobierno anteriormente quería presionar pues a alguien que estuviera en contra o los criticara, lo hacían de una manera muy discreta, te mandaban a Hacienda por una auditoría, no, aquí es cinismo absoluto. Puede haber 60,000 personas que vieron cómo encapuchados llegaron y atacaron a todo el mundo y rompieron todo, pero no, van a decir que fue Gilberto Lozano, aunque haya videos, aunque haya todo de que no fue así, de que fueron encapuchados, mandados por el mismo gobierno. Entonces, yo sí te digo que te pongas a reflexionar sobre lo que está pasando, sobre si logran hacer un precedente donde encarcelan a alguien por manifestar a su forma lo que piensa, te lo pueden hacer a ti el día de mañana, porque están haciendo lo que quieren, no se están apegando a un sentido de estricta legalidad, no están siguiendo las reglas del debido proceso, se están utilizando el aparato del Estado para amedrentar a Gilberto Lozano, a Pedro Alejo, a Mireles, etcétera, etcétera, etcétera. Desde este sexenio de Peña Nieto se vio reflejado en los gobernadores priistas como Javier Duarte, como Jaime Rodríguez, como Rodrigo Medina, como Roberto Borges, etcétera, una línea muy clara de una represión cínica brutal. Yo no, como yo soy apartidista, pero me parece que lo que se había ganado en cuanto a libertad de expresión se, pues se perdió, se ha perdido en este sexenio de una manera brutal. Entonces, bueno, un poco despeinado, pero es domingo. Entonces, yo quiero ser muy claro en que tenemos todos que ver como comunidad que no es algo normal, no es algo lógico que en un país que dice tener garantías, derechos humanos, derechos, una constitución, por tu simple manifestación de ideas, te persigan, te encarcelen y te quieran usar de ejemplo para que un tipo absolutamente cínico, autoritario, tenga su ego tranquilo. Entonces, yo pues termino diciendo que sí estoy muy sorprendido. Gilberto Lozano tiene un amparo a su eh, tiene un amparo que es suspendido todo el tema de la detención temporalmente. El 8 de febrero presentamos un amparo y curiosamente pensamos que no había un acto reclamado, que se iba a sobreseer, que no iba a haber materia para la litis. Pues no, resulta ser que sí había una orden de aprehensión contra Gilberto. Entonces, es muy importante que no sé qué vaya a hacer Gilberto Lozano, no sé qué vaya a intentar, si vaya a hacer alguna manifestación, si vaya a hacer algo. Yo sí les digo que sea lo que sea, estés o no de acuerdo con Gilberto Lozano en X o Y cosa, hay que apoyarlo, porque estamos apoyando la idea de que queremos vivir en un país donde cada quien pueda hacer una libre manifestación de ideas sin ser perseguido, sin ser acosado, sin ser encarcelado,
sin ser asesinado, etcétera. Entonces, yo sí creo que hay que esperar a ver qué Gilberto Lozano quiere hacer, qué llamado hace, cómo se quiere defender, pero recordar que el apoyar a Gilberto Lozano en este asunto no es apoyar únicamente a Gilberto Lozano la persona, a Gilberto Lozano el activista, a Gilberto Lozano el, la figura pública, no, es apoyar el hecho de que queremos vivir en un país donde haya libertad de expresión, donde haya libertad de culto, donde haya libertad sexual, donde haya todo tipo de libertades. Ese es el tipo de país que yo quiero para mí, para mi familia y para mis amigos. Una libertad donde lo que haga el vecino, lo que piense el vecino, mientras no transgreda tu línea de derechos, es correcto, porque está en su libertad. Ojalá y todos reflexionemos sobre esto y entendamos, repito, que más que apoyar a la persona en este momento, vamos a apoyar a la idea. Un país que debe de ser libre, donde la gente debe tener derecho a poder salir a la calle y poderse organizar y poder de manera pacífica expresar sus opiniones. Supongo que lo que va a pasar ahora con el tema de Gilberto va a tener pues va a tener que desahogar seguramente un proceso penal con sus distintas etapas. Y bueno, yo, en base a lo que he aprendido en el derecho, en el deber ser, por supuesto que no debería de ir a la cárcel. Por supuesto que debe ser respetada su presunción de inocencia, pero bueno, yo creo que hay que apoyar, repito, la idea de querer vivir en un país libre, en un país que lentamente se está transformando en un Venezuela, pero no nos damos cuenta. Nos han querido vender la idea de que si gana X o Y político, México se puede transformar en Venezuela. Pues yo creo que aunque X o Y político gane o no gane, ya se está yendo hacia eso el país y sobre todo el Estado. Entonces, pues los invito a que entiendan que lo que hace un país de primer mundo es el sentido de comunidad, es el sentido de entender que si tú estás en tu casa y ves que a todos tus vecinos lo reprimen, como dice la frase, te vas a quedar solo y no va a haber nadie que te defienda cuando te suceda a ti.